Pensemos por un momento en la energía eléctrica en su estado más puro. Es, literalmente, una bestia indomable, una fuerza brutal que viaja a la velocidad de la luz. Y si se nos escapa de las manos, bueno, sencillamente arrasa con todo. Convierte nuestra mayor innovación en destrucción instantánea. Claro, a medida que esta energía se convirtió en la sangre de nuestro mundo moderno, el riesgo se disparó. Cada nuevo avance tecnológico traía consigo una amenaza en la sombra. Hablamos de incendios, de sobrecargas catastróficas que podían reducir instalaciones enteras a cenizas en, literalmente, cuestión de segundos. Y justo aquí es donde este análisis se vuelve verdaderamente fascinante. Porque para evitar ese colapso absoluto, dependemos de un héroe que pasa totalmente desapercibido. Es un componente diminuto, casi invisible, pero está diseñado con un propósito único y diría que está poético. Nació única y exclusivamente para sacrificarse. Su propia destrucción es lo que garantiza que todo lo demás sobreviva. Entremos en la sección 1, el primer guardián. Viajemos al año 1774. Es entonces cuando ven la luz los primeros fusibles, aunque muy primitivos. Por aquel entonces eran simplemente hilos metálicos. Pero tenían una misión súper específica: proteger unos condensadores de cristal muy frágiles frente a descargas masivas e impredecibles que básicamente los hacían estallar en 1000 pedazos. Aunque el verdadero salto tecnológico ocurre un poco después, en 1880. Ahí es cuando Thomas Edison entra en escena y patenta oficialmente el fusible. ¿Por qué? Pues porque necesitaba proteger su mayor y más preciado invento, esas nuevas, frágiles y sobre todo carísimas lámparas incandescentes. Los picos de voltaje eran letales y amenazaban con arruinar toda la revolución eléctrica. Y fijaos, esto ilustra a la perfección la genialidad de Edison. Él lo llamó el eslabón más débil. La idea es fascinante, consiste en introducir una vulnerabilidad extrema en el circuito, pero de forma totalmente calculada. Si la presión eléctrica se vuelve insoportable, este elemento es el primero en fallar. Se rompe de manera segura, y al hacerlo, aísla el peligro de forma inmediata. Avanzamos un poco más, hasta 1906. Aquí, el investigador alemán Mayer coge esta idea rudimentaria y la eleva a ciencia pura. Empieza a calcular comportamientos térmicos exactos y define lo que conocemos como la constante de Mayer. Es un cálculo matemático hiperpreciso sobre cuánta energía puede absorber un material antes de colapsar por completo. De repente, el fusible ya no es un simple cable. Pasamos a la sección 2, la ciencia del sacrificio. A ver, la clave de todo este sistema es el famoso efecto Joule. Cuando la corriente fluye a través del conductor, se encuentra con cierta resistencia. Los electrones chocan unos con otros y esa fricción genera un calor intensísimo. Así que el material empieza a calentarse de forma inexorable hasta que llega, con precisión milimétrica, a su punto de ruptura. Y la química que hay detrás de esto es una pasada. Pensad que el plomo puro se funde a unos 327 grados Celsius y el estaño a 232. Pero los ingenieros hacen algo brillante. Mezclan estos metales para crear aleaciones maestras que colapsan entre los 60 y los 80 grados. Es una respuesta ultra rápida, un corte letal e instantáneo diseñado para frenar en seco cualquier sobrecarga. Luego, en la década de los 40, hubo un descubrimiento que lo cambió absolutamente todo. Resulta que cuando el metal se rompe, se genera un arco eléctrico brutal. Es literalmente como un relámpago en miniatura dentro del circuito. ¿Cuál fue la solución? Algo tan simple y elegante como meter arena de cuarzo pura dentro de la carcasa. Esta arena ahoga y extingue esa violenta explosión de energía en fracciones de segundo. Y así llegamos a la sección 3, su evolución moderna. Hoy en día existen fusibles microscópicos. Son totalmente invisibles a simple vista, pero están ahí protegiendo los procesadores más delicados del planeta. Están escondidos en nuestros teléfonos inteligentes, en los ordenadores de última generación o incluso en el cerebro de los vehículos eléctricos. Están soldados en cada placa base, vigilándolo todo en un silencio absoluto. Pero claro, en el extremo radicalmente opuesto, tenemos a los auténticos titanes industriales. Hablamos de fusibles de cuchilla macizos del tamaño de un brazo. Estos gigantes están diseñados para proteger la maquinaria pesada en las grandes fábricas y son los encargados de custodiar esas enormes líneas de distribución de altísimo voltaje. Para que nos hagamos una idea, estos gigantes de la protección hacen frente a lo impensable. Son capaces de interrumpir corrientes de cortocircuito verdaderamente catastróficas. Y cuando digo catastróficas, me refiero a picos de más de 100.000 amperios. Es una barbaridad, pero logran detener esa avalancha letal de forma totalmente segura y fulminante. Lo que nos lleva a la sección 4, el factor más impredecible, el error humano.
A ver, tenemos que hablar de una realidad bastante aterradora que ocurre en muchísimos hogares y fábricas, el famoso puenteo. Básicamente consiste en meter un trozo grueso de cobre o alambre para sustituir un fusible que se ha fundido. Al hacer esto, estamos eliminando la única barrera de protección, dejando que la corriente salvaje fluya sin ningún tipo de control. Y el resultado de esto son, casi siempre, incendios eléctricos absolutamente devastadores. De hecho, incluso la más mínima desviación puede ser letal. Poner un fusible con un amperaje apenas un poco superior al especificado por el fabricante puede destrozar equipos enteros. Imaginaos un motor forzado. Se va a sobrecalentar y puede llegar a arder por completo muchísimo antes de que el circuito logre abrirse. Aquí el cálculo es sagrado, no admite errores. Ni un solo amperio de más. Llegamos a la sección 5. La superioridad oculta del fusible. Es innegable que los disyuntores y los interruptores modernos son comodísimos. Saltan, vas al cuadro, los vuelves a subir con un dedo y listo. Pero hay un punto crucial que no podemos olvidar. En el fondo, el viejo fusible sigue siendo superior. Al no tener piezas mecánicas móviles, es imposible que se atasque por culpa del polvo o del óxido. Nos ofrece una confiabilidad pasiva que es absoluta. Y sobre todo, tiene una velocidad instantánea de interrupción que sencillamente ningún resorte mecánico moderno puede igualar. Por eso, su legado en la historia de la ingeniería es insuperable. Es el guardián silencioso por excelencia, un pequeño dispositivo dispuesto a renunciar a su propia existencia en cuestión de milisegundos. Es un sacrificio total para que toda nuestra tecnología, y por supuesto, las personas que dependemos de ella, podamos estar a salvo. Así que, la próxima vez que observemos el latido de una gran ciudad iluminada, vibrando con pura energía, pensemos en esto. Millones de estos pequeños componentes mueren cada día en total silencio, solo para mantener nuestro mundo encendido. Y eso nos deja con una pregunta bastante profunda. ¿Qué otros mecanismos invisibles se estarán sacrificando a diario en la sombra para protegernos de las fuerzas salvajes que hemos creído dominar?